Me llamo Gabriel y antes de contarte lo que voy a confesar, necesito advertirte: esto no es un relato para almas frágiles. No hablo desde la fantasía ni desde la exageración de un escritor. Hablo como alguien que vistió la sotana durante más de 10 años, que conoció el olor a incienso, mezclado con el de los pasillos húmedos de piedra, que escuchó confesiones que ningún mortal debería haber escuchado jamás, y que encubrió pecados que destruyeron la fe de los fieles. Nací en una familia profundamente religiosa, en un pequeño pueblo donde la campana de la iglesia marcaba el ritmo de nuestras vidas. Allí todos me conocían como el niño bueno, el que ayudaba al párroco, el que leía las lecturas, los domingos el que acompañaba en las procesiones con una vela en la mano. Mi madre decía que yo había nacido con el don, con una vocación que se notaba en mi manera de mirar el altar. Mi padre nunca se atrevió a contradecirla. Para él, que uno de sus hijos sirviera a Dios era la más alta bendición. Ingresé al seminario a los 18 años. Recuerdo el olor a madera vieja de las aulas, los libros gruesos de teología en latín, los rezos interminables antes de cada comida. Pensaba que estaba entrando en el ejército de Cristo, en la milicia de la fe. Creía que cada sacrificio, el frío de las madrugadas, las comidas insípidas, las horas de silencio, era una prueba que me acercaba al cielo. Y durante un tiempo lo fue. Había algo casi puro en ese aislamiento. Hasta que comprendí que detrás de las oraciones había también otra realidad. Una realidad que preferían ocultar. Fui ordenado sacerdote a los 24 años con lágrimas en los ojos de mis padres y aplausos de los vecinos. Nunca olvidaré el peso de la casulla sobre mis hombros, ni el calor de las manos del obispo sobre mi cabeza cuando me consagró. Pensé que ese día mi vida había alcanzado su cima, pero lo que en verdad empezó fue un descenso lento y doloroso hacia un abismo del que tardé años en escapar. Mi primera parroquia fue pequeña, en un valle perdido entre montañas. Una iglesia blanca con techo rojo rodeada de casas humildes y calles de tierra. Allí descubrí lo que significa cargar con las almas de otros. La gente venía a mí con la esperanza de alivio. Campesinos con las manos llenas de callos, madres con hijos enfermos, jóvenes confundidos que buscaban un consejo. Yo los recibía, los escuchaba, los bendecía. Y de verdad creía que mi palabra podía sanar. Pero también escuchaba cosas que me inquietaban. Mujeres que lloraban porque el sacerdote anterior las había tratado con demasiada cercanía en el confesionario. Jóvenes que contaban entre susurros que habían sido llamados a reuniones privadas con el catequista mayor. Yo no quería creerlo. Les decía que quizá habían malinterpretado las intenciones, que a veces el demonio sembraba dudas en nuestra mente. Eso me enseñaron en el seminario: proteger la institución antes que sembrar escándalo. Hasta que una tarde de verano, una niña de apenas 13 años vino corriendo a la sacristía. Lloraba con la cara enrojecida, las manos temblorosas. Apenas podía hablar. Entre sollozos dijo el nombre de un sacerdote de la diócesis vecina. Dijo lo que él había intentado hacerle. En ese instante sentí que el aire de la iglesia se volvió pesado. La vela encendida en el altar pareció oscilar como si también temblara. ¿Qué podía hacer yo? Mi instinto humano gritaba denuncia. Pero mi formación de sacerdote repetía: no debes. Llévalo a tu superior. Obedece. Guarda silencio. Esa misma noche redacté un informe breve y lo llevé al obispo. Lo recuerdo perfectamente. Estaba en su despacho con un vaso de vino caro y una sonrisa fría. Le entregué el papel. Lo leyó en silencio. No mostró sorpresa, ni indignación. Solo murmuró: hijo, hay cosas que no podemos permitir que destruyan la fe de los simples. ¿Quieres que el pueblo pierda la confianza en nosotros por culpa de rumores? Intenté protestar.
Él me miró con dureza. Tú no sabes todavía lo que significa cargar con el peso de la Iglesia. Nosotros respondemos a un orden superior. El silencio, hijo, también es una forma de obediencia. Y así empezó mi condena. Me hicieron callar. Me ordenaron trasladar al sacerdote acusado a otra parroquia lejos, bajo el pretexto de necesidades pastorales. Yo mismo escribí la carta de recomendación. Yo mismo di la cara ante los feligreses inventando un discurso sobre nuevos caminos de evangelización. La niña nunca volvió a acercarse al templo. Su familia dejó de asistir a misa. Yo lo notaba desde el altar los bancos vacíos donde antes se sentaban. Y cada vez que levantaba la hostia, sentía que mis manos temblaban. Ese fue el primer error que encubrí, el primero de muchos. Los meses siguientes fueron una cadena de silencios forzados, rumores de monjas jóvenes trasladadas de convento en convento sin explicación, catequistas que de un día para otro desaparecían, un hermano laico acusado de golpear a los niños en la escuela parroquial que fue enviado a una misión en tierras lejanas. Siempre la misma receta: trasladar, ocultar, callar. Y yo obedeciendo. Yo firmando papeles. Yo mintiendo desde el púlpito mientras hablaba de amor, de justicia, de verdad. Cada vez que confesaba a un fiel sentía que mis labios eran barro. Escuchaba a un campesino admitir que había robado una gallina para alimentar a sus hijos y yo le imponía rezar 3 avemarías. Mientras tanto sabía que en la curia había hombres cometiendo pecados mucho más graves y eran protegidos como si fueran tesoros. Esa contradicción me carcomía. Lo peor era la mirada de la gente. Al principio era confianza, devoción. Pero con el tiempo empecé a ver dudas en sus ojos. Como si intuyeran que algo no estaba bien. Como si sospecharan que detrás del altar había una sombra que yo intentaba ocultar. Yo también lo sospechaba. Y esa sospecha se convirtió en certeza una noche de invierno, cuando me llamaron a la diócesis para una reunión secreta. Allí frente a mí, escuché cosas que jamás olvidaré, cosas que sellaron mi destino. La reunión fue convocada en la casa episcopal, un edificio antiguo de muros gruesos y ventanales estrechos. El invierno hacía crujir la madera del suelo, y el aire olía a vino a cera derretida y a un silencio que pesaba demasiado. Había 4 sacerdotes además de mí. El obispo presidía la mesa con una calma casi insultante. «Hijos», dijo mientras servía el vino, «hoy hablaremos de un asunto delicado». Nadie lo interrumpió. Su voz era suave pero tenía la fuerza de una orden grabada en piedra. El tema era un sacerdote veterano de la diócesis vecina acusado por varias mujeres de conducta indecorosa. Una de ellas había escrito una carta al Vaticano. Otra había presentado una denuncia ante la policía local. El obispo lo expuso como si se tratara de un simple contratiempo administrativo. «Nuestra tarea», dijo, «es proteger la fe de los sencillos. Ellos no entenderían. Un escándalo destruiría su confianza en la Iglesia». Uno de los sacerdotes más ancianos asintió y respondió: «Lo mejor es trasladarlo, como siempre. Mandarlo a una misión en el interior. Allí nadie hará preguntas». Todos estuvieron de acuerdo. Todos menos yo. Sentí que la sangre me hervía. «Excelencia», me atreví a decir. «¿Y las víctimas? ¿Quién piensa en ellas?» Un silencio incómodo llenó la sala. El obispo me miró fijamente con una mezcla de cansancio y amenaza. «Padre Gabriel, las víctimas necesitan paz. No más ruido, no más escándalo. Lo que hacemos es también por ellas». No respondí. Mi garganta estaba seca, pero en mi interior algo se quebró. Aquella noche descubrí que la Iglesia que yo había idealizado no existía. Existía otra, una institución que cuidaba más la fachada que las almas.
Salí de esa reunión con un nudo en el estómago. El frío de la calle era más soportable que el de aquella mesa. Caminé solo por las calles desiertas del pueblo, preguntándome qué había hecho con mi vida. Había renunciado al amor, a formar una familia, a todo, para servir a una verdad que ahora parecía podrida. Los días siguientes fueron peores. El sacerdote acusado fue efectivamente trasladado. El obispo me ordenó preparar documentos falsos sobre su nueva misión pastoral. Tuve que firmar cartas, modificar registros. Cada golpe de la pluma era como una daga contra mi conciencia. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con las víctimas, con sus rostros enmudecidos, con gritos que nadie escuchaba. Despertaba sudando, con el corazón golpeando contra el pecho. Al levantarme para la misa de la mañana me miraba al espejo y apenas me reconocía. El reflejo mostraba un hombre joven, pero sus ojos estaban viejos, cansados, llenos de sombras. Una tarde, después de confesar a varios feligreses, entró en mi despacho un hombre mayor, don Ernesto. Tenía la piel curtida por el sol y los ojos apagados por la tristeza. Se sentó frente a mí y entre susurros me contó que su nieta había sido lastimada por un sacerdote. Dijo el nombre. Era el mismo que habíamos trasladado. Sentí un vacío en el estómago. Las palabras de Ernesto eran como piedras arrojadas contra un cristal que ya estaba resquebrajado. No pude sostenerle la mirada. Quise confesarle la verdad, decirle que yo también estaba indignado, que había intentado hacer algo. Pero no lo hice. Solo lo abracé y le dije que Dios tenía caminos misteriosos. Palabras huecas. Palabras que aún me persiguen. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, lloré como un niño. Me arrodillé frente al crucifijo y le grité a Cristo que me mostrara el camino. Pero lo único que recibí fue silencio. Un silencio que me aplastaba. El tiempo pasó y los casos se multiplicaron. Cada parroquia parecía tener su propio secreto. Cada convento, su sombra. Algunas monjas venían a mí con lágrimas en los ojos, contándome que eran obligadas a guardar silencio ante lo que veían. Jóvenes catequistas se quejaban de abusos de poder. Y siempre la misma orden desde arriba. No hablen. No escandalicen. Trasladen, oculten, callen. Yo era parte de esa maquinaria. Mi firma estaba en papeles que justificaban lo injustificable. Mi voz era la que calmaba a los fieles con sermones de obediencia y confianza. Mi figura, la del sacerdote joven y servicial, era usada como cortina para esconder lo que se pudría detrás. Pero mi alma ya no podía más. La culpa me consumía. Empecé a escribir en secreto un diario. Allí anotaba cada nombre, cada fecha, cada caso que había visto o encubierto. Era mi manera de no enloquecer. Dejar constancia de que aquello había ocurrido. Que no era una pesadilla. Que algún día alguien podría leerlo y entender. Un día, mientras celebraba misa, levanté la hostia y miré al pueblo. Vi los rostros de hombres y mujeres que confiaban en mí. Rostros humildes, sencillos, que buscaban consuelo. Y me di cuenta de que yo les estaba mintiendo. Que cada palabra que salía de mi boca era una máscara. Sentí un mareo, un vértigo. Estuve a punto de dejar caer el cáliz. Después de la misa me encerré en la sacristía. Allí entró de improviso el obispo. Padre Gabriel me dijo: «Necesitamos que viajes a la capital. Hay un asunto pendiente que requiere tu discreción». No quiso darme más detalles. Solo me entregó un sobre lacrado. Lo miré como si ardiera en mis manos. Supe que otra vez me estaban usando para encubrir. Esa noche abrí el sobre. Dentro había documentos sobre un colegio católico. Había denuncias de varios padres contra el director, un sacerdote. Y una instrucción clara: trasladarlo en silencio a otra diócesis. Ese fue el punto de quiebre. Guardé los documentos junto a mi diario. Y decidí que no seguiría obedeciendo ciegamente. Lo que no sabía era que mi desobediencia tendría un precio mucho más alto de lo que podía imaginar.
Decidí guardar el sobre en el fondo de un cajón junto a mi diario. Pero esa decisión aparentemente simple fue el comienzo de un camino sin retorno. En mi interior la lucha era constante obedecer y seguir siendo parte del engranaje, o rebelarme y enfrentarme a la estructura que hasta entonces había gobernado mi vida. Los días siguientes me moví como un fantasma. Celebraba misa, confesaba a los fieles, sonreía en procesiones. Pero mi mente estaba atrapada en aquel sobre. No podía dejar de pensar en los padres que habían denunciado en los niños de aquel colegio en la impunidad del sacerdote señalado. La voz de mi conciencia se volvía más fuerte que la del obispo. Una noche después de rezar vísperas, me encontré con el padre Ignacio, un sacerdote joven que había llegado hacía poco a la diócesis. Era ingenuo, lleno de fervor, con una fe que aún no había sido contaminada por las sombras del poder. Lo invité a mi cuarto. Cerré la puerta, bajé la voz y le mostré el sobre. «¿Sabes qué es esto?», le pregunté. Él lo tomó con manos temblorosas, leyó algunos párrafos y palideció. «Pero... ¿esto es verdad?». «Sí», respondí con un hilo de voz. «Y quieren que lo encubramos como siempre». Ignacio me miró como si no pudiera creerlo. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Después de un largo silencio dijo: «No podemos callar». Sus palabras tan simples, tan inocentes, me golpearon como un rayo. Yo llevaba años ahogándome en esa verdad, convenciéndome de que era imposible luchar contra el sistema. Y de pronto aquel joven con apenas unos meses en la diócesis tenía la valentía de pronunciar lo que yo no me atrevía, pero también sabía que era peligroso. «Ignacio, escúchame», le dije casi suplicando. «No conoces a los de arriba. No sabes hasta dónde son capaces de llegar». Él me miró con una determinación inesperada. «Prefiero morir antes que convertirme en cómplice». Aquella frase quedó grabada en mi mente. Esa misma semana algo extraño ocurrió. Al regresar a mi cuarto después de la misa matutina, encontré el cajón entreabierto. Mi diario estaba fuera de lugar. El sobre también. Nada faltaba, pero alguien lo había revisado. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Esa noche me llamaron a la casa episcopal. El obispo estaba solo, sentado frente a un escritorio cubierto de papeles. Me observó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Padre Gabriel», dijo, «¿has cumplido la tarea que te encomendé?». «Sí, excelencia», mentí. «¿Seguro?», preguntó con un tono suave pero venenoso. «Porque he escuchado rumores. Rumores de que dudas. Rumores de que hablas con quienes no debes». Mi corazón latía desbocado. Me limité a bajar la cabeza y pedir perdón. El obispo suspiró y me colocó una mano pesada sobre el hombro. «Recuerda, hijo, que la obediencia es la virtud más alta. Sin ella todo se derrumba». Al salir de allí comprendí que me vigilaban. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada podía ser usada en mi contra. El miedo se instaló en mí como una sombra que no me dejaba dormir. Ignacio seguía insistiendo en que debíamos actuar. Una noche me buscó en la sacristía y me dijo en voz baja: «Tengo un contacto en el periódico local. Podríamos entregarles los documentos». Lo miré aterrado. «¿Estás loco? Si nos descubren, nos destrozan». «Ya nos están destrozando», respondió. Solo que en silencio. Yo no tenía su valor. O quizá ya lo había perdido hacía tiempo. Le pedí que esperara, que tuviera paciencia, que rezáramos más. Pero en el fondo sabía que Ignacio no esperaría mucho. Y efectivamente no lo hizo. Una mañana al llegar al convento me encontré con un revuelo. Los periódicos de la capital publicaban titulares escandalosos sobre abusos en colegios católicos. El sacerdote denunciado aparecía nombrado con detalles que solo podían haber salido de los documentos que yo había guardado. Ignacio había actuado por su cuenta. El obispo estaba furioso.
Convocó a todos los sacerdotes de la diócesis. Nos gritó como nunca lo había hecho. Acusó a traidores, a enemigos internos que querían destruir la obra de Dios. Su mirada dura como piedra se posó en mí más de una vez. Yo bajaba la cabeza rezando en silencio para que no me señalara. A los pocos días Ignacio desapareció. Dijeron que lo habían enviado a una misión en el extranjero. Pero yo sabía que era mentira. Lo busqué, pregunté en secreto, recorrí conventos y parroquias. Nadie me daba respuestas. Un monje anciano compadecido de mí murmuró una noche: «El que habla demasiado, hijo, termina en el silencio eterno». No volví a ver a Ignacio. La culpa me devoraba. Si lo hubiera apoyado, si hubiera tenido el valor de unirme a él, quizá no habría desaparecido. Pero yo lo había frenado, lo había llenado de miedo, lo había dejado solo. Y ahora su voz se había apagado como tantas otras. A partir de entonces viví con una certeza: yo era observado, probado, medido. Cualquier paso en falso podría ser el último. Y aún así, no podía dejar de escribir en mi diario, de anotar cada detalle, cada nombre, cada maniobra de ocultamiento. Era mi única forma de resistir. Cada misa se volvió un suplicio. Cada confesión una tortura. Escuchar a los fieles hablar de su confianza en la iglesia, de su fe, en los pastores, era como recibir cuchilladas en el alma. Yo sabía la verdad. Y la verdad era un monstruo que se alimentaba de su inocencia. Un domingo, al terminar la misa, una mujer joven se me acercó. Llevaba a su hijo de la mano. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. Con voz temblorosa me confesó que su hijo había sido víctima del sacerdote que ahora estaba escondido en otra diócesis. «Usted sabe la verdad, padre», me dijo. «Lo sé en mis entrañas. Por favor, no nos abandone». Me quedé mudo. El niño me miraba con unos ojos grandes llenos de miedo. En ese momento comprendí que no podía seguir callando, que mi silencio era otra forma de crimen. Esa misma noche abrí mi diario y comencé a escribir no solo para mí, sino para el futuro. Redacté todo con nombres, fechas, lugares. Guardé copias en distintos escondites del convento. Y juré que pasara lo que pasara, esas páginas algún día verían la luz. Pero lo que no imaginaba era que alguien ya sospechaba de mi secreto, y que pronto ese diario se convertiría en mi condena. Aquel diario se convirtió en mi única compañía, en mi confesionario secreto. Cada página era un grito ahogado, una súplica escrita con miedo y rabia. Lo escondía con cuidado, a veces entre los libros de teología, otras veces en la sacristía detrás de un cajón de hostias sin consagrar. Lo cambiaba de lugar constantemente, como un fugitivo que nunca duerme en el mismo sitio 2 noches seguidas. Sin embargo, una madrugada escuché pasos en el pasillo. Alguien se detuvo frente a mi puerta. Me quedé inmóvil, apenas respirando. Una sombra se deslizó por debajo, proyectada por la luz de una vela. Permaneció allí unos segundos que me parecieron eternos hasta que se alejó. Desde ese momento supe que no estaba paranoico, me vigilaban. Pocos días después, el obispo me llamó nuevamente. Su tono era cordial, casi paternal, pero en sus ojos había un brillo helado. «Hijo, he recibido informes de que escribes demasiado. Dicen que pasas las noches en vela llenando cuadernos. ¿Qué es lo que tanto te preocupa?» Mi garganta se cerró. Respondí con un murmullo. «Solo reflexiones espirituales, Excelencia». Él sonrió como quien escucha una mentira mal dicha. «Recuerda que los escritos pueden ser armas de doble filo. Y a veces el demonio se esconde en la tinta». Salí de esa reunión con las piernas temblando. Entendí que ya sabían de mi diario, aunque quizá aún no lo hubieran encontrado. Esa noche no dormí. Abrí las páginas y comencé a copiar a mano lo más importante,
escondiendo pequeños fragmentos en sobres que luego depositaba en el confesionario de diferentes parroquias. Tenía la esperanza absurda de que algún día alguien los hallara y se preguntara quién había querido dejar constancia de aquellos pecados. Pero la tensión me estaba consumiendo. Cada vez que un hermano me miraba en silencio durante la cena, creía que sabía mi secreto. Cada vez que un niño me sonreía ingenuamente en la catequesis, sentía un puñal en el corazón. Mi fe se tambaleaba. Rezar ya no era un refugio, sino un eco vacío. El golpe más duro llegó una tarde de invierno. Mientras ordenaba los libros de la biblioteca del convento, encontré una carta anónima entre las páginas de un viejo misal. La letra era temblorosa, casi ilegible. Sé lo que escondes. No luches contra ellos. Te destruirán igual que a Ignacio. Sentí que me faltaba el aire. La carta olía a humedad, a encierro, como si hubiera viajado por pasillos oscuros hasta llegar a mis manos. Corrí a mi cuarto y revisé el escondite. El diario seguía allí, pero abierto con una página doblada. Comprendí que ya no me pertenecía. Días después el obispo anunció una visita apostólica. Llegarían enviados de Roma a supervisar la diócesis. Todos fingían alegría, pero en los pasillos corría el murmullo. Era un pretexto para limpiar el desastre tras las publicaciones del periódico. Sentí un nudo en el estómago. Si los visitantes descubrían algo, sería sepultado antes de que pudiera hablar. Un hermano de confianza, el padre Esteban, me buscó en secreto. Gabriel me dijo en voz baja: escapa. Vete ahora antes de que sea tarde. Yo también escuché lo que pasó con Ignacio. No te dejarán en paz. Pero no pude. Estaba atrapado. Mi vida entera, mis votos, mi identidad, todo estaba ligado a esas paredes. ¿Cómo huir sin dejar atrás mi propia piel? La visita apostólica fue un teatro. Los enviados comieron en abundancia, asistieron a misas solemnes, escucharon sermones preparados con cuidado. Nada de lo que debía saberse salió a la luz. Yo permanecía en silencio con la garganta quemando de impotencia. Al final de la visita, una noche, uno de los enviados me llamó aparte. Era un sacerdote mayor con rostro cansado. Me miró fijamente y dijo: sé que cargas con un secreto. No me lo digas, no puedo ayudarte. Solo cuida tu alma. No entendí si era una advertencia o una condena. Semanas más tarde, ocurrió lo inevitable. Una madrugada irrumpieron en mi cuarto. 3 hombres, sin decir palabra, revisaron cada rincón. Encontraron el diario bajo el colchón. No me golpearon, no me insultaron. Solo lo tomaron y salieron dejándome temblando con las manos vacías. Al día siguiente el obispo me llamó. Sobre su escritorio estaba mi diario. Lo acariciaba con la punta de los dedos como un gato que juega con su presa. «Eres un hombre inteligente», Gabriel dijo. «¿Por qué elegir el camino de la traición?» No respondí. Sentía un nudo en la garganta. «Podría entregarte ahora mismo a Roma», continuó. «Podría reducirte al silencio perpetuo. Pero soy misericordioso. Haré desaparecer esto, y tú seguirás sirviendo siempre y cuando recuerdes cuál es tu lugar». Quise gritar, quise arrebatarle el diario, quemarlo junto a mi cuerpo si era necesario. Pero me quedé quieto, paralizado. Bajé la cabeza y acepté. En ese instante supe que había perdido. Desde entonces mi vida se convirtió en un teatro de obediencia. Me obligaron a predicar sobre la importancia de la fidelidad, sobre la humildad de acatar las órdenes de los superiores. Cada palabra que salía de mi boca era veneno. Los fieles me escuchaban con devoción, sin imaginar que yo era un muerto en vida. Pero dentro de mí algo no murió del todo. Una chispa seguía ardiendo, débil pero obstinada. Empecé a guardar memorias en mi mente, detalles imposibles de borrar, fechas, rostros, nombres. Todo lo que había escrito seguía vivo en mí.
y aunque me lo hubieran arrebatado en papel, la verdad no podía borrarse de mi memoria. Un día, mientras confesaba a los fieles, un joven se arrodilló y me susurró: «Padre, yo también lo sé». Mi hermano sufrió. «Usted tiene que hablar». Sentí un escalofrío. No estaba solo. Afuera más almas cargaban con el mismo secreto. Esa fue la primera grieta en el muro. Y yo, aunque roto, comencé a pensar que aún quedaba un camino para resistir. Después de aquella confesión del muchacho, no volví a dormir tranquilo. Sus palabras se repitieron en mi cabeza una y otra vez como un eco imposible de acallar. Mi hermano sufrió. «Usted tiene que hablar». No podía olvidar sus ojos llenos de rabia contenida y de dolor. Había algo en su voz que me hizo sentir el peso insoportable de la complicidad. Porque eso era lo que yo era, un cómplice, aunque nunca hubiera tocado a nadie, aunque mi pecado fuera el silencio. Encubrir también es herir. Encubrir también es matar lentamente la fe de quienes confían. Esa noche en mi celda me arrodillé frente al crucifijo. Le pregunté a Cristo si Él aún escuchaba mis oraciones o si ya me había abandonado. El silencio fue la única respuesta. Y ese silencio era más fuerte que cualquier condena. Empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba. Las miradas de las madres durante la misa, el temblor de los labios de algunos niños, la rigidez con la que ciertos jóvenes evitaban acercarse a los sacerdotes. Todo estaba allí a la vista de todos, pero nadie quería verlo. Era más fácil cerrar los ojos, creer que todo seguía siendo sagrado, que el altar aún brillaba con pureza. Poco a poco me acerqué al joven que se había confesado. No me dijo su nombre completo, solo me pidió que lo llamara Julián. Lo veía de vez en cuando en silencio en las bancas del fondo, observando sin rezar. Una tarde se atrevió a entregarme un papel doblado. En él había una lista de nombres. Nombres de otros chicos, de otras víctimas. Lo leí con las manos temblando. Algunos de esos apellidos los conocía bien, familias humildes, fieles devotos, que jamás sospecharían la magnitud de la traición que se escondía detrás del altar. «No aguanto más, padre», me dijo Julián. «Si usted calla, yo hablaré». Lo miré con tristeza. Quise decirle que lo apoyaba, que yo también estaba dispuesto a romper el silencio, pero mis labios no se movieron. El miedo me paralizaba. Y ese miedo era el alimento perfecto para quienes dominaban nuestras vidas. Pocas semanas después, el obispo convocó una reunión privada. Éramos apenas 5 sacerdotes los que consideraban dignos de confianza. Allí anunció con tono solemne que debíamos restaurar la fe de los fieles tras las calumnias de los periódicos. Nos ordenó reforzar la confesión, predicar sobre la obediencia y sobre todo vigilar las conversaciones de quienes dudaban. El enemigo dijo con voz grave: «Está dentro de nosotros». El demonio usa a los débiles para socavar la obra de Dios. Y ustedes, hijos míos, deben ser mis ojos y mis oídos. En ese momento, comprendí que la maquinaria del silencio estaba más engrasada que nunca. Ya no era solo ocultar pecados, era convertirnos en guardianes del secreto, policías del espíritu. Esa misma noche recibí la visita del padre Esteban. Me encontró en la sacristía, limpiando los cálices. «Gabriel, tienes que decidirte», me dijo sin rodeos. «Hay rumores de que has hablado con algunos jóvenes. El obispo sospecha. Si descubren que guardas papeles o testimonios, no saldrás con vida de aquí». Lo miré con lágrimas en los ojos. «¿Y qué hago, Esteban? ¿Callar para siempre? ¿Convertirme en piedra?» Él suspiró y me puso una mano en el hombro. «No soy un santo, hermano. Yo también he callado. Pero te diré algo: si decides hablar, no lo hagas aquí. Huye, lleva la verdad lejos donde no puedan enterrarla». Me quedé solo con esas palabras.
Huye. Nunca antes me había atrevido a pensar seriamente en la fuga. Pero el nombre de Julián y la lista de víctimas pesaban en mi bolsillo como brasas encendidas. Al día siguiente Julián no apareció en la misa. Tampoco la siguiente semana. Pregunté discretamente y supe que había desaparecido del pueblo. Algunos decían que se había ido con parientes a otra provincia. Otros murmuraban que lo habían visto por última vez entrando a la curia citado por el obispo. Nadie volvió a saber de él. Ese fue el golpe final. Comprendí que ya no había tiempo. Yo sería el siguiente. Y entonces, por primera vez en años, sentí un coraje que nacía del miedo mismo. Si me quedaba, me destruirían en silencio borrando todo rastro. Si escapaba, tal vez, tendría una mínima oportunidad de contar lo que sabía. Pasé días planeando. Guardé pequeños fragmentos de información en bolsillos secretos cosidos en el forro de mi sotana. Escribí cartas dirigidas a periódicos y abogados sin destinatario fijo, solo con la esperanza de que alguien en algún momento las encontrara. Recé no por salvación, sino por fuerza. La última noche en el convento, mientras el resto dormía, bajé hasta la sacristía. Tomé una vela y miré por última vez el altar donde había celebrado tantas misas. Sentí un vacío insoportable. Allí había creído encontrar a Dios, y allí también había descubierto el infierno. Cuando crucé el portón con el corazón golpeando en mi pecho, no supe si estaba huyendo de la iglesia o del reflejo corrupto que habían construido en su nombre. Solo sabía una cosa: ya no podía ser cómplice. La madrugada era fría. Caminé sin mirar atrás, con la lista de nombres pegada a mi piel como un juramento silencioso. Afuera me esperaba un destino incierto, pero dentro de aquellas paredes solo me aguardaba la muerte del alma. No recuerdo con claridad cuánto caminé aquella madrugada. Solo sé que el aire frío me cortaba los labios y que cada sombra me parecía un espía enviado por el obispo. Avancé por senderos de tierra, evitando los caminos principales, como si en cada esquina pudiera aparecer alguien dispuesto a devolverme a la fuerza al convento. Llevaba escondida bajo la sotana la lista de nombres que Julián me había entregado. Era mi único tesoro, la prueba viva de que todo lo que ocurría no era fruto de mi imaginación enferma. Esa hoja de papel me quemaba la piel, pero al mismo tiempo era lo único que me mantenía en pie. Llegué a un caserío antes del amanecer. Una mujer viuda de minero me dio un trozo de pan y agua. Me miró con compasión, como si supiera que yo huía de algo, aunque no me preguntó nada. «Que Dios lo acompañe, padre», murmuró, y yo sentí un nudo en la garganta. Dios. ¿Acaso Dios seguía conmigo o me había dado la espalda hacía mucho tiempo? Durante semanas me moví de pueblo en pueblo. Predicaba lo justo para ganarme la comida, pero evitaba quedarme demasiado tiempo en un lugar. Cada campanario me parecía una amenaza. Cada rostro de sacerdote me recordaba a los que había dejado atrás. Y en las noches, los sueños me devolvían el rostro de Julián desaparecido, perdido para siempre. Una tarde, en un pequeño pueblo serrano, decidí entrar a una biblioteca parroquial abandonada. Allí encontré periódicos viejos guardados en cajas polvorientas. Al leerlos me estremecí. En la capital había rumores de investigaciones sobre la curia, sobre abusos cometidos por algunos clérigos. Nada demasiado concreto, solo insinuaciones, pero suficientes para entender que la verdad ya había comenzado a resquebrajar los muros de silencio. Pensé en entregar mi testimonio. Tenía la lista, tenía los recuerdos, tenía mi propia vergüenza como prueba. Pero el miedo era más fuerte. Recordaba la advertencia de Esteban. Si decides hablar, no lo hagas aquí. Huye, lleva la verdad lejos. Y yo aún no estaba lo bastante lejos. Un día, mientras ayudaba en una pequeña misa, vi entrar a dos hombres trajeados. No eran feligreses. Sus ojos no se movían hacia el altar, sino hacia mí. Comprendí en ese instante que me habían encontrado. El obispo tenía brazos largos, y yo era apenas una oveja descarriada
en un campo demasiado abierto. Esa noche empaqué lo poco que tenía y escapé otra vez más lejos hacia la frontera. Caminé días enteros hasta que los montes se abrieron en un valle donde comenzaban otros territorios, otras lenguas, otras autoridades. Allí al menos las órdenes del obispo no tenían tanto poder. Fue en ese lugar donde conocí a Clara, una enfermera que atendía en un pequeño dispensario. Ella fue la primera persona a la que me atreví a contarle fragmentos de mi verdad. No todo al principio, solo algunas insinuaciones que había cosas que se ocultaban, que algunos sacerdotes habían hecho daño, que yo había participado en el encubrimiento. Ella no me juzgó. Solo me miró con tristeza y dijo: «Si callas el dolor de esas personas nunca sanará. Si hablas quizás puedas darles algo de justicia». Sus palabras me hirieron más que un látigo porque eran ciertas. ¿De qué servía mi huida si no hacía nada con la verdad que llevaba cosida en mi sotana? ¿De qué servía vivir escondido si cada noche seguía escuchando los ecos de los gritos, de las lágrimas, de las plegarias rotas? Una noche reuní el valor y abrí nuevamente la lista de nombres. La leí despacio uno por uno como si fueran letanías de un rosario maldito. Esos nombres eran mi condena y también mi misión. Decidí que tenía que llevarlos a alguien aunque me costara la vida. Pero aún había un obstáculo. Para denunciar necesitaba pruebas más sólidas que un papel arrugado y mis recuerdos. Y esas pruebas estaban en los archivos del convento, en los libros cerrados con llave, en las cartas guardadas en la curia. Si yo me presentaba solo con mis palabras, me llamarían loco, apóstata, enemigo de la Iglesia. Tenía que volver. El simple pensamiento me heló la sangre. Regresar era acercarme al mismo fuego del que había huido. Pero comprendí que mi huida no tendría sentido si no llevaba conmigo algo que pudiera romper el muro del silencio. Así comenzó a gestarse el plan más arriesgado de mi vida. Volvería una sola vez, no como sacerdote fiel, sino como ladrón de la verdad. Y sabía que si fallaba terminaría como Julián, un nombre borrado, un cuerpo perdido en algún rincón del olvido. Me pasé semanas preparándolo. Cambié mi aspecto, me dejé crecer la barba, oculté mi sotana bajo ropas comunes. Me acerqué poco a poco a los caminos que llevaban al convento, escuchando rumores, observando las rutinas. El miedo me acompañaba, pero junto a él también crecía una llama nueva, la necesidad de hacer justicia, aunque fuera demasiado tarde para muchos. La noche señalada con el corazón latiendo como un tambor. Inicié el regreso hacia el lugar donde todo había comenzado. El convento se alzaba en la distancia oscuro e imponente, como una sombra gigante sobre mi vida. Y yo sabía que allí dentro me esperaba la verdad. Y quizás también mi fin. Volver a aquel convento fue como entrar en un cementerio donde cada tumba llevaba mi nombre. Las piedras, los muros, el eco de mis pasos me recordaban cada instante vivido allí, cada silencio impuesto, cada mirada de superioridad de quienes gobernaban nuestra fe con puño de hierro. Entré por un pasillo lateral, uno de esos que había usado en mis años de obediencia para llevar cálices y ornamentos. El olor a humedad seguía allí mezclado con incienso rancio y cera consumida. No había cambiado nada, y sin embargo todo era distinto. Yo ya no era el joven dócil que obedecía sin preguntar. Era un hombre quebrado, pero dispuesto a cargar con la verdad. Sabía dónde buscar. En los archivos escondidos detrás de la sacristía había una habitación cerrada con llave. Allí se guardaban los registros de confesiones, cartas internas y expedientes de los sacerdotes. Había visto esos papeles en manos del obispo y sabía que escondían lo que él tanto temía que saliera a la luz. Me moví en silencio con el corazón golpeándome en la garganta. Al llegar a la puerta encontré el candado oxidado. Recordaba que Esteban, aquel hermano que me había advertido antes de mi huida, me había dicho una frase: «Las llaves cambian de dueño pero no de escondite». Y tenía razón. En una repisa oculta tras una imagen de San Jerónimo,
Encontré un manojo de llaves. El hierro chirrió, pero finalmente la puerta cedió. Dentro el aire era más frío. Había estantes repletos de carpetas, legajos, cartas selladas. Encendí una vela y mis manos temblaban mientras abría uno de los primeros archivadores. Lo que vi me heló: informes médicos de jóvenes dañados, cartas de familias pidiendo ayuda, notas con órdenes de traslado para sacerdotes acusados de faltas. No eran faltas, eran crímenes. Y allí estaban encubiertos con palabras suaves, con sellos eclesiásticos que convertían el horror en burocracia. Cada carpeta era un golpe en el pecho. Había testimonios de seminaristas, de monjas, incluso de niños. Todo cuidadosamente archivado, como si la institución necesitara mantener un registro secreto de su propia podredumbre. Sentí náuseas, tuve que apoyarme en la mesa para no caer. No sabía cuánto tiempo tenía antes de ser descubierto. Tomé todo lo que pude. Una carpeta con los nombres más graves. Algunas cartas selladas y un libro de registros con fechas que coincidían con los años en que Julián había desaparecido. Lo guardé todo en una bolsa y me dispuse a salir. Pero entonces escuché pasos. Apagué la vela de un soplido y me escondí tras un estante. Dos sombras entraron conversando en voz baja. Reconocí una de inmediato: era el obispo. El mismo hombre que había sonreído mientras me decía que mi silencio era obediencia, que callar era la única manera de servir a Dios. Su voz seguía siendo la misma, firme, calculadora, como si cada palabra estuviera medida para infundir miedo. Dicen que algunos han hablado, murmuró al otro. ¿Y si llegan a las manos equivocadas?, preguntó el acompañante. No lo harán, respondió el obispo. Siempre tenemos cómo acallar a los traidores. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Si me descubrían, terminaría como Julián, sin nombre, sin tumba. Esperé a que se marcharan conteniendo la respiración. Cuando por fin se alejaron, salí de mi escondite y corrí sin mirar atrás con el peso de los documentos en mis brazos. Atravesé los pasillos oscuros como un fantasma. En mi huida tropecé con la capilla principal. La puerta estaba entreabierta y dentro ardían todavía algunas velas. El altar, iluminado en penumbra, parecía observarme con una ironía cruel. Allí había predicado durante años, allí había callado tantas veces. Me arrodillé no para rezar, sino para prometerme a mí mismo que esa sería la última vez que entraba en ese lugar como prisionero del silencio. Al salir al patio trasero, la luna me mostró el camino hacia el portón. Crucé los muros y me lancé a la oscuridad del campo abierto. No sentí el frío. No sentí el cansancio, solo la urgencia de escapar con la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Me refugié en la casa de Clara, la enfermera. Le mostré los documentos y sus ojos se llenaron de lágrimas al leerlos. «Esto no puede quedar oculto», me dijo con voz firme. Ella conocía a un periodista en la capital, alguien que ya había escrito artículos incómodos sobre la Iglesia. Decidimos confiar en él. El encuentro fue en secreto en una habitación de hotel. El periodista leyó en silencio cada página, y cuando terminó me miró con una mezcla de incredulidad y compasión. «Usted sabe lo que esto significa, ¿verdad?», me dijo. Asentí. Lo sabía. Significaba convertirme en enemigo de la institución a la que había entregado mi vida. Significaba vivir perseguido, señalado, tal vez condenado. Pero también significaba que los nombres en esas carpetas dejarían de ser solo sombras en un archivo. Le entregué todo. Sentí que me arrancaban un peso insoportable del pecho. Al salir de aquel hotel, el aire me pareció más limpio. Nunca volví al convento. Nunca más vestí la sotana. La Iglesia me declaró traidor, apóstata, enemigo. Algunos fieles me insultaron en la calle, otros me dieron la espalda. Pero también hubo quienes se me acercaron en silencio, con gratitud en los ojos, como si supieran que mi confesión
había abierto una grieta en la muralla de piedra. Hoy, al escribir estas palabras, sé que pagué un precio alto. Perdí amigos, perdí mi identidad, perdí la fe que me sostuvo en mi juventud. Pero al mismo tiempo gané algo que nunca antes había tenido la certeza de que, aunque mi silencio dañó la fe de los fieles, mi voz al fin hizo justicia a quienes jamás debieron haber sido silenciados. Y en las noches, cuando cierro los ojos, ya no escucho los pasos del obispo, ni el eco de los corredores oscuros. Escucho algo distinto, la voz de Julián Libre llamándome desde algún lugar más allá del miedo, como si me dijera que al fin había cumplido con mi deber.